por WhatsApp. Saludos. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a entonces a ver los tipos de centrales hidroeléctricas que, que existen en, en el mundo, ¿no? O los tipos de centrales que se pueden desarrollar para el aprovechamiento hidroeléctrico, o sea, del agua, del recurso agua. Pero ya vimos en las clases anteriores lo que es el ciclo del agua, cómo se registra el- las magnitudes de este recurso en la cuenca, en las cuencas disponibles o en las cuencas que tienen el recurso, que desde el punto de vista ambiental eh, se tienen esa potencialidad, ¿no? De la lluvia, la magnitud de precipitaciones que se registran a lo largo del tiempo y que permiten el desarrollo del proyecto para futuro, ¿no? Eh, los diferentes tipos de centrales se pueden clasificar básicamente en dos tipos, ¿no? Básicamente en dos tipos. Centrales hidroeléctricas de, de pasada o de aprovechamiento del, del, del río, por ejemplo, porque al final, como ya lo hemos visto en, en las clases anteriores, el agua que precipita en una cuenca, al final pasa por un río caudaloso, porque el río caudaloso es el que recoge toda el agua en pequeños riachuelos que van convergiendo a lo largo de toda la superficie de la cuenca hasta llegar a la menor cota, a la cota menor, donde el agua se va a acumular antes de que el agua llegue al lago o llegue a un río, perdón, llegue al mar, llegue a un lago o llegue al mar. Entonces, los dos tipos son de, de pasada, o sea que se toma el agua del río, se separa momentáneamente del río, se aprovecha, se almacena, se genera la cota necesaria para poder generar la altura H de la fórmula de potencia, y el agua, una vez almacenada en ese sitio o represada en ese sitio, es luego descargada aguas abajo del río con una cota menor, generando la altura H para poder aprovechar este recurso. Y el agua es regresada nuevamente al río. Una vez turbinada, regresa al río. Eso es lo que se llama centrales de pasada. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Y las centrales del tipo ya de gran magnitud, donde se genera un gran lago producto del represamiento del agua para poder almacenar el agua y poder utilizarla a lo largo del tiempo en grandes volúmenes, en grandes cantidades. Tal es el caso como Guri, como muchas centrales que almacenan agua con una construcción de envergadura de una presa que va a represar el agua y la va a almacenar. La red pasada, también denominadas centrales de filo de agua, utiliza este recurso, mm, sobre todo, como su nombre lo dice, a filo de agua, para tomar el agua, represarla
en un momento dado y generar la altura que estoy comentando, que es el parámetro principal en la relación de la potencia, ¿no? Recuerda que potencia es igual a gamma QH, ¿no? El rendimiento global y gamma QH, el peso específico del agua, el caudal del agua, multiplicado por la altura. Eso es lo que va a generar esa potencia, ¿no? No disponen no se dispone de un embalse como tal que genera una gran pantalla de agua, ¿no? Una gran superficie de agua, sino más bien el agua es de pasada, se toma el agua del río y se utiliza para generar nada más la altura, y de ahí se toma agua. Por supuesto, este tipo de centrales se usan para potencias de baja capacidad, justamente por eso, porque el agua no es almacenada y represada en grandes cantidades. Por lo tanto, los caudales son mucho menores, ¿no? Ahora, el segundo tipo, que es la central hidroeléctrica de embalse, ese sí requiere una infraestructura de envergadura, con grandes obras que conforman una represa para almacenar el agua. Más adelante vamos a ver alguna foto sobre eso, ¿no? Entonces la altura que se genera en estos embalses justamente es la que va a producir el efecto de la potencia, ¿no? Como ya lo mencionamos, ¿no? El gamma QH. Conviene también señalar que existen otros tipos de aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? Que no se utilizan aquí en Venezuela, pero en otros países se utilizan, como es las centrales de bombeo, que sobre todo se utilizan para generar energía eléctrica, donde el costo del kilovatio hora es mucho más bajo, y en épocas del día, de acuerdo a la curva de carga, se utiliza para generar energía eléctrica a un alto costo. Recuerden que, como lo vimos en las clases pasadas, una curva de carga diaria o una curva de demanda, como quieran decirlo, tiene unos mínimos y unos máximos, ¿no? Los máximos son lo que se denominamos la carga pico o la demanda pico. Las horas donde ocurre esa demanda pico en mercados de energía, en sistemas eléctricos donde el mercado de energía es privado, sobre todo privado, el costo del kilovatio hora en esas horas de demanda pico o de demanda máxima es mucho mayor que el costo del kilovatio hora donde la demanda es menor. Entonces los sistemas de bombeo, una vez que el agua es represada, bombean el agua nuevamente a la represa en las horas donde el costo del kilovatio es muy bajo, es más bajo, y lo turbinan, y se turbina en la central en horas pico, en horas de demanda máxima, donde el costo del kilovatio es mayor. Desde el punto de vista económico, esto va a generar un beneficio para la empresa eléctrica o la empresa generadora, ¿no? Eso es lo que se llaman estaciones de bombeo, porque como ustedes saben, al bombear el agua se gasta energía, pero al hacer el balance del costo de la energía que se gasta en horas de baja demanda, donde el costo es bajo, es, es un diferencial que se aprovecha al turbinar en agua en horas donde el costo del kilovatio es alto. Es lo que se llaman estaciones de centrales de bombeo. En Venezuela no existen este tipo de centrales, sí, sino sobre todo en Europa, donde el costo de la energía es muy alto, ¿no? El costo de los energéticos es muy alto.
Respecto a los tipos de turbinas que se emplean, normalmente existen básicamente tres tipos, los más importantes, ¿no? Hay otros tipos que lo podemos conversar más adelante, pero los más importantes son las turbinas seguramente ustedes los tuvieron que haber visto en turbomáquinas y en mecánica de fluido, las turbinas de tipo Pelton, tipo Francis y tipo Kaplan, que son los diseños de turbinas más usados y que dependiendo del caudal y de la altura, tiene cada una su aplicación. Tipo Pelton, por ejemplo, se utiliza para, para alturas, grandes alturas y poco caudal. Y las tipo Kaplan se utilizan para poca altura y mucho caudal, y un caudal de gran magnitud. Y las Francis están en el intermedio de esas magnitudes de altura y caudal, dependiendo del diseño de cada central. Pero las Pelton y las Kaplan son las que están, digamos, bien diferenciadas porque está en función de la altura y el caudal, como lo mencioné. Para la construcción de una central hidroeléctrica, digamos, los estudios necesarios que se hacen para la construcción de una central hidroeléctrica o el diseño de una central hidroeléctrica requiere de varias etapas, ¿no? Una de las etapas que tienen que ver con la viabilidad del proyecto es lo que hemos visto anteriormente, lo que es la potencialidad o el potencial del recurso hídrico en la zona donde se vaya a estudiar. Cuando se va a construir la central hidroeléctrica, se estudian los niveles de precipitación que existen y que han sido registrados por lo menos en periodos de más de 20 años. Una vez que se tienen estos registros por más de 20 años, se proyectan hacia futuro los niveles de precipitación y, por supuesto, la ubicación geográfica y topográfica de la zona donde pudiese construirse eventualmente la represa para poder aprovechar el recurso hídrico, poder almacenarlo y poder administrar a lo largo del tiempo este recurso que el agua, ¿no? que es el combustible de una central hidroeléctrica, para poder aprovechar desde el punto de vista económico de mejor manera, ¿no? Entonces, hay muchos estudios de viabilidad, de factibilidad, que tienen que ver entonces con la ubicación de la central, tienen que ver con la hidrología, tiene que ver con la distancia de ubicación de la demanda eléctrica, porque hay que considerar, digamos, la longitud de la distancia para las redes de transmisión de electricidad para que van desde la planta hacia los centros de demanda, ¿no? Entonces esto es importante que se tiene que considerar. Por supuesto, las obras civiles asociadas, las represas requieren de mucho concreto, dependiendo de la magnitud del recurso hídrico, requiere de mucho concreto, mucho acero, requiere una gran cantidad de mano de obra. Por supuesto, construir una represa tarda años en construirse, como Guri, Macagua, tardaron años en construirse, requiere muchos recursos, mucho personal y muchos materiales, como dije, que es cemento, concreto, acero, etcétera, etcétera. Igualmente,
el diseño y la selección adecuada de los equipos electromecánicos, ¿no? Dependiendo de la altura que se va a generar, se va a seleccionar el tipo de turbina, si es una turbina Pelton, si es una turbina Francis o si es una turbina Kaplan. Como lo mencioné, dependiendo del caudal, dependiendo de la altura, ¿no? Esos son, digamos, los elementos básicos que se consideran. Y en el diseño de una central hidroeléctrica, la cantidad de personal profesional que se requiere para estos estudios tiene una dimensión, una gran dimensión, es decir, hay infinidad de tipos de profesionales, desde ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, sociólogos, biólogos, botánicos, etcétera, geólogos, por supuesto, una multidisciplinaria, una, una cantidad de profesionales multidisciplinarios para el desarrollo de esto. Cuando hablo de, por ejemplo, sociólogos, biólogos, es porque para el caso de centrales donde se debe generar un gran lago por producto de la represa del río, al represar el río, se genera un gran lago. Este lago va a inundar una gran extensión de terreno, de superficie de tierra, que es muy probable que haya una gran vegetación, es muy probable que haya la fauna terrestre, fauna terrestre de diferentes especies de animales, e incluso pudiese haber algunos asentamientos de pobladores en la zona, como es el caso de Guri. Cuando se hizo el desarrollo de Guri, se hicieron todos estos estudios para el desplazamiento y la reubicación no solo de la fauna, de los animales, sino también de algunos asentamientos indígenas que existían en la zona que tuvieron que ser reubicados. Entonces, todos estos estudios sociológicos, ambientales, hay que tomarlos en cuenta. O sea, que el impacto ambiental, el impacto que genera el desarrollo de un proyecto eléctrico es de gran magnitud. A veces algunos especialistas o algunos profesionales han dicho y han comentado que el impacto ambiental que genera el desarrollo eléctrico de grandes centrales hidroeléctricas como las que tenemos nosotros en Venezuela, las que existen en Brasil, Itaipú, las que existen en China, Tres Gargantas, por ejemplo, que son de las mayores del mundo, han impactado en gran magnitud al ambiente en todos estos aspectos, en el aspecto de la flora, la fauna, y también desde el punto de vista sociológico, social, que es el caso de asentamientos de poblaciones que están aledañas o están dentro del perímetro donde se va a inundar esa extensión de tierra para generar el lago, ¿no? El lago del producto de la represa. Entonces, hay que considerar también que el desarrollo del proyecto eléctrico de alguna manera también genera un impacto negativo en el ambiente y en la sociedad. Eso hay que considerarlo también. Pero eso se estudia y por supuesto los ingenieros y los profesionales buscan mitigar estos impactos de alguna manera. Ok, ya hemos hablado de los tipos, de las características
que pueden tener las centrales hidroeléctricas, son centrales pasadas, centrales con embalse y centrales con bombeo. Son, digamos, la clasificación típica, ¿no? También existen la clasificación de las turbinas, como ya lo mencionamos, dependiendo de la altura H. O sea, la altura H, acuérdense que es la cota del embalse que se genera con la represa o con la toma del agua si es una central de pasada, y la ubicación de la máquina, o sea, de la sala de máquina donde están las turbinas. Entonces se dice, por ejemplo, que centrales de pequeña altura están por debajo de 14 metros o de 15 metros. Centrales de gran altura están por encima de los 50 metros de altura, ¿no? Desde la costa hasta la ubicación de la máquina. Y las de mediana altura están entre estas dos alturas, ¿no? Entre 15 y 50 metros, que son las centrales de metros. Y para esto, entonces, es lo que se menciona anteriormente, dependiendo de la altura, se utilizan diferentes tipos de turbinas. O sea, las de pequeña altura, centrales Kaplan o Francis, mediana altura Francis, y de gran altura centrales tipo Pelton, que la vamos a ver más adelante. Entonces, según la potencia, también se clasifican las turbinas en función de la potencia, si son microcentrales, si son mini centrales, o centrales de pequeña potencia, centrales de media potencia y centrales de gran potencia. Las centrales de gran potencia están por encima de los 10 megavatios, o sea, 10.000 megavatios, ¿no? Centrales de gran potencia, a partir de 10 megavatios, ¿no? Las centrales de media potencia están entre 1.000 y 10.000 kilovatios. Las de pequeñas centrales están entre 100 y 1.000 kilovatios. Y las microcentrales están por debajo de 100 kilovatios. Esta clasificación no es, digamos, una regla fija, sino dependiendo del país o dependiendo del recurso hídrico que tenga cada país. Por ejemplo, en Venezuela, las centrales de gran tamaño están ubicadas en Guayana, desde Macagua, que fue la primera central, con turbinas que eran de 30 megavatios, o sea, 30.000 megavatios, hasta unidades de 730 megavatios, como las que están en Guri, ¿no? Cada máquina, unas son de gran tamaño, de grandes caudales y mediana altura, son turbinas Francis, ¿no? Y son de 760 megavatios. O sea, dependiendo de la capacidad, se pueden catalogar como microcentrales, mini centrales, pequeñas centrales, etcétera, ¿no? Dependiendo de la potencia y dependiendo del país. En Venezuela hay muy pocas, aunque hay un recurso hidroeléctrico bastante considerable a lo largo y ancho del país, sobre todo en los Andes, en el centro del país y en Oriente. Existen muy pocas pequeñas centrales hidroeléctricas y también microcentrales hidroeléctricas. Aquí hay un potencial todavía por aprovechar, como lo vimos en las primeras clases cuando hablamos de las fuentes primarias de energía en Venezuela, por ejemplo, que hay un potencial todavía hidroeléctrico por aprovechar bastante considerable. También las centrales se pueden clasificar según la forma de explotación o la utilización. ¿Para qué se utilizan o dónde están ubicadas, ¿no?
¿Cuál es la manera de abastecer una demanda dada? Entonces, según la explotación, hay centrales aisladas e independientes que abastecen alguna localidad, alguna región, y no están conectadas al sistema interconectado, o sea, al sistema eléctrico de un país o de una región, ¿no? O de alguna zona, ¿no? Entonces son centrales independientes. Aquí hay varias centrales independientes en Venezuela que no están conectadas al sistema, son muy pequeñas, ¿no? Son microcentrales o mini centrales de menos de 200 kilovatios. ¿Sí? Hay centrales también entonces, que además de las independientes, hay centrales que abastecen grandes cargas, que es lo que se llama central de base o centrales de punta, dependiendo del uso, ¿no? Las centrales de base son los que abastecen, como lo vimos en las clases anteriores, lo que llaman la carga base, ¿no? La demanda base. Son centrales que están prácticamente operando los 365 días del año y no paran nunca, ¿eh? Si no paran cuando se le va a hacer un mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Y es, por supuesto, las centrales que representan un menor costo de operación y por eso se llaman centrales base, porque están la mayor parte del tiempo, o sea, un factor de utilización es muy cercano al 100%, que van a generar lo que llaman la generación base. Y hay también las centrales que se utilizan, que son de menor tamaño, que se utilizan para abastecer las centrales, digamos, las cargas pico. Sobre todo, estas centrales que abastecen la carga pico son centrales cuya magnitud del volumen de agua que se almacena en los embalses es mucho menor que el agua en centrales que almacenan gran cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, las centrales de punta que tenemos en Venezuela están en los Andes, donde el embalse está ubicado en la montaña y por supuesto al estar el embalse y el almacenamiento del agua en una montaña, eso es lo que llama un vaso, prácticamente el contenido de agua, del almacenamiento de agua es muy bajo en comparación con las centrales de gran magnitud que inundan grandes superficies, como es el caso de Guri, ¿no? Entonces, estas centrales, para no descargar el agua y poder administrarla, se llaman centrales de punta, es decir, se arranca la máquina, se turbina en horas pico nada más y luego se apaga para guardar el agua, para no gastar el agua y poder utilizarla en las horas donde el kilovatio hora representa un mayor costo, ¿no? Ok, vamos entonces a detallar un poquito más los tipos de centrales. Fíjense, una central de pasada, ¿eh? Donde no hay que acumular grandes cantidades de agua, sino se genera una pequeña obra incluso de tierra o de piedra o de concreto, donde lo que se hace es desviar eh, el río en una cota determinada solo para generar la cota del río. Y luego se lleva el agua a través de una tubería hacia una cota más baja, aguas abajo del río, donde va a estar ubicada, digamos, la turbina. Normalmente este tipo de centrales se utiliza para poco caudal y grandes alturas o medianas alturas, dependiendo de las características topográficas de la zona donde pasa el río y dependiendo de las condiciones topográficas pues, de la región, ¿no? Y es lo que se llama centrales pasadas, no requieren mucha obra civil y la cantidad de agua es mucho menor que las de centrales con represa, ¿no?
En una central de este tipo, las turbinas deben ser adecuadas al caudal natural del río sin mucha variación. El embalse, como lo comenté, es de poca magnitud, es relativamente pequeño y solo requiere generar la cota, ¿no? Generar la cota, nada más. Incluso este tipo de centrales, debido a su forma de utilización del agua, muchas veces eh, el, el agua está disponible la mayor cantidad del tiempo durante el año. Hay zonas, hay países o zonas, regiones donde hay eh, meses de sequía y meses de mucha lluvia, entonces no afecta en gran medida la generación de energía, este tipo de central, porque son de pequeña magnitud y solo, como lo mencioné, se recoge o se desvía parte del río nada más para generar la cota. Son centrales de pasada, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una central ya, digamos, con embalse, ¿no? Fíjense en la figura pueden ver ustedes una obra de concreto, el embalse, ven la cota que se genera allí producto del represamiento del agua y una tubería que va a tomar el agua del embalse y la va a llevar hacia la tubería. Por supuesto, este tipo de represa, de represa es de gran magnitud, muy probablemente almacena grandes caudales, y la casa de máquinas está lo que se llama a pie de presa. Este es un tipo de central muy común eh, que se utiliza en muchas partes del mundo, en muchos aprovechamientos, y es una de las más usadas eh, para, para abaratar los costos. La central está ubicada en lo que llaman a pie de presa. Ustedes ven ahí la sala de máquinas, donde está la tubería de presión. Esa tubería se llama, o ese conducto se llama tubería o galería de presión, que es la que lleva el agua hacia la casa de máquinas. Entonces ahí pueden ustedes observar algunos elementos que la conforman, ¿no? El agua que es represada, la presa como tal, hay una reja que, que filtran de alguna manera algunas piezas de gran tamaño que pueden impedir el funcionamiento de la turbina. Este tipo de presa es la que está, de este tipo son las que están ubicadas allá en Guayana, ¿no? Todas las centrales que están allí son de este tipo, tanto Macagua como Caruachi como Guri son de este tipo. Por supuesto, ahí mismo en la casa de máquinas está la salida del generador y las redes de transmisión para la distribución de la energía eléctrica. Ok, este tipo de turbina, este tipo de centrales, es la que se utiliza para abastecer la carga base y, por supuesto, la generación de energía durante todo el año, prácticamente generando constantemente los 365 días del agua. Por supuesto, este tipo de central, esta magnitud de obra, requiere grandes inversiones, por lo que les mencioné, gran cantidad de concreto, personal, etcétera, etcétera. Ahorita se va a caer la sesión y continuamos
continuamos nuevamente al finalizar esta sesión. Nos conectamos lo más pronto posible para continuar. Los que estaban antes, ¿no? Ok. Bueno, faltó aquí Karen. Ok, ya se incorporó Karen. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces habíamos visto primero las centrales de gran capacidad, de gran volumen de inversión, con una gran represa, las obras civiles de gran magnitud, los estudios que eso involucra, se aprovecha este tipo de asuntos. Ya lo decía que en Venezuela no existe este tipo de central, precisamente porque el costo de la energía en Venezuela es es bajo, entonces no se justifica económicamente una inversión de este tipo. Ok, entonces este tipo de central, bueno, ya hemos hablado de eso, vamos a pasar por aquí. Ok, vamos entonces a entrar en los componentes de una central hidroeléctrica. Vamos a ver ahorita cuáles son los elementos más importantes que conforman una central hidroeléctrica. Bueno, ya hemos hablado que la primera infraestructura necesaria de una central hidroeléctrica es la presa. Sea una represa, que es una obra civil, no de concreto. También hay represas o presas que se construyen con piedra, con tierra compactada y alguna cantidad de mortero para poder aglutinar este tipo de piedra o canto rodado, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad de ese recurso en el sitio, se utiliza este tipo de material. O sea que la presa no solo es de concreto, sino también puede ser de aglomerado, de canto rodado, de piedra y tierra arcillosa bien compactada que va a generar un embalse. Perdón, va a generar un embalse, ¿no? Y entonces la presa son de diferentes tipos de presa. Hay presas como de talud, presas de concreto de arco, presas rectas, y dependiendo de la configuración topográfica y geográfica de la zona, ¿no? Para poder almacenar el agua. Por supuesto, esto requiere muchos estudios para poder minimizar la cantidad de concreto y la cantidad de materiales para la construcción. Entonces, a ver, yo les decía que no solo es de concreto, sino de otros tipos de materiales, de hormigón, que va a producir la combinación incluso de algunos tipos entre presas de tierra o presas de aglomerado con presas de concreto, ¿no? Y diferentes tipos de materiales que están disponibles en la zona y que se pueden utilizar para esto. Por supuesto, cuando se está diseñando la central, ya de antemano se estudia la disponibilidad de los diferentes tipos de materiales que están en el sitio para la construcción de la presa. Si los materiales están en el sitio, pues, por supuesto va a acarrear menos costos la construcción. En algunos casos, los materiales no se encuentran en los sitios y hay que trasladarlo y transportarlo de otras zonas donde sí hay materiales para la construcción. Y por supuesto esto va a generar de alguna manera un mayor costo.
Y estos son uno de los aspectos que se consideran a la hora de la ubicación más económica de la presa, además del recurso agua, de las condiciones topográficas, de las condiciones del río para la construcción de la central. Hay diferentes tipos de presas. Ahorita vamos a ver algunos componentes para conformar los diferentes tipos de presas, ¿no? La más usada es la que yo les mencioné, como esta que está acá, que es una presa recta, una obra de concreto de gran magnitud y que va a ser necesaria para represar el agua, ¿no? Hay también la presa de arco, como les mencioné, dependiendo de la ubicación del río. Sobre todo este tipo de presas este tipo de presas de arco se utiliza en zonas montañosas donde se puede articular una montaña con la otra y se conecta y se ancla ambos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, se anclan a la montaña para poder generar este tipo. Por supuesto, va a ser de forma arqueada para minimizar el efecto de las fuerzas del agua. Muchas veces este tipo de presa, la central no está ubicada a pie de presa, o sea, la casa de máquinas no está ubicada a pie de presa, sino aguas abajo, se conecta a través de galerías de presión y se lleva el agua por tubería hasta una cota inferior donde se va a ubicar la casa de máquina. Esta presa también, este tipo de presa también puede ser combinada con un solo arco o doble arco. Más adelante vamos a ver algunas fotos de este tipo de presa, ¿no? Obras de concreto de gran magnitud que pueden incluso ser combinadas, como lo dije, con una presa recta, con una presa de grava, de canto rodado, de tierra, de arcilla, y que forman parte de la infraestructura de mayor inversión desde el punto de vista de las obras civiles. Ahora, otro elemento importante que debe contener una represa es lo que llaman aliviaderos o vertederos. Se pueden llamar de las dos formas. ¿Para qué sirven estos vertederos y aliviaderos? Lo vamos a ver más adelante en algunas fotos, ¿no? De alguna manera, los estudios hidrológicos van a generar información, registros de caudales de agua o de aportes de agua a la cuenca, donde probablemente hay máximos y mínimos. En el caso de mínimo, el agua se va a almacenar dentro del embalse, pero en el caso de los máximos caudales que pueden ocurrir en algunas épocas del año o en algunos periodos de operación de la central, como ha pasado en todas partes del mundo, muchas veces por el efecto del cambio climático, se producen condiciones de lo que llaman efecto El Niño o efecto La Niña. Efecto El Niño es cuando hay sequía y efecto La Niña es cuando hay demasiada precipitación y por supuesto puede causar el rebose o pudiese causar el rebose del embalse. Un rebose del embalse en algún momento o en algún periodo de la vida de una central pues sería catastrófico porque podría romper y podría deteriorar la obra civil de concreto.
Para eso se construyen lo que llaman vertederos o aliviaderos, pues así se llama, aliviar el agua de manera que el rebose o el agua no pase por encima de la presa, sino de una manera controlada el agua sea descargada del embalse de una manera adecuada, ¿no? Controlada de manera que no cause deterioro en las fundaciones y en las bases de la presa. Y por supuesto estos vertederos tienen un diseño muy particular para poder mitigar la fuerza del agua que puede ser rebosada si rebosa el embalse. Entonces, estos aliviaderos tienen un diseño tal de que el agua es aliviada y descargada con menos impacto de erosión y de deterioro a la infraestructura construida, ¿no? Entonces, son, son obras que van a generar un freno, tipo de freno para que el agua no descargue con fuerza hacia el fondo del lago, aguas abajo, como esta foto que ven acá. Con esta foto que ven acá, ven ahí la presa, ven ahí la represa, que es de varios tipos, ¿no? Donde hay incluso, se ve la casa de máquinas ahí a mano derecha. Ahí está la casa de máquinas a pie de presa, y del lado izquierdo se ven los vertederos, ¿no? Que de hecho están abiertos porque están descargando el exceso de agua para que el agua no rebose y no pase por encima de la presa, y por supuesto cause daño a la central hidroeléctrica, incluso a las obras que están allí. Entonces, estos vertederos son compuertas de mecanismos, con mecanismos mecánicos, ¿eh? con, con movimiento neumático que va a abrir o cerrar en cierta magnitud para descargar niveles de agua que ya han sido determinados con los registros de aportes de agua al embalse. Entonces, estas aperturas de agua son bien controladas, de manera que también no perder tanta agua, porque recuerde que el agua, en el caso de las centrales, es el combustible que mueve las turbinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene que haber un compromiso entre la cantidad de agua que se alivia y la cantidad de agua que se mantiene almacenada. La operación de un aliviadero está basada en esos criterios, ¿no? El agua que realmente hay que aliviar para no afectar las obras de la central, ¿no? Entonces, para evitar que el agua pueda producir, como dije, desperfectos al caer, ¿verdad? Los vertederos se diseñan para minimizar o mitigar esta agresividad del agua, ¿no? Aquí puede ver una foto de algunos vertederos. Fíjense que son con puertas y descargan en unas obras civiles de concreto con cierta rugosidad para que el agua, cuando vaya fluyendo, vaya de alguna manera frenando su fuerza. El agua tiene mucha fuerza y puede causar mucho. Entonces, estos aliviaderos o vertederos tienen un diseño muy particular, precisamente buscando causar menos daño a la infraestructura. Ya lo vimos aquí, para la seguridad de la presa, disipa la energía que tiene el agua al caer para no causar daño en la infraestructura, ¿no? Varias cosas sobre los vertederos. Yo les voy a pasar esta presentación cuando terminemos, ¿no?
Entonces, lo que tiene que ver con las tomas del agua, ¿no? Con las tomas del agua es muy importante el diseño de estas obras para minimizar las pérdidas, ¿no? Para minimizar las pérdidas. Por ejemplo, en esta represa que ustedes ven acá, fíjense que ven allí que la presa está ubicada de forma tal de que prácticamente el rebose, en este caso es por la parte superior, en algunos casos es por la parte inferior de la presa con una tubería, una galería de presión como la vieron en las láminas pasadas. En este caso, fíjense cómo es la toma. La toma es en la parte superior y por supuesto el nivel de agua en este tipo de presa es bastante sensible porque recuerden que al bajar el nivel del agua, como el nivel del agua, o sea, la altura H está en función a la potencia, al variar el H, la altura H va a aumentar o disminuir la potencia. Este tipo de centrales es un tipo de central como las de Guri, donde la cantidad de agua es tal, la magnitud del recurso hídrico es tal que la altura H se mantiene prácticamente constante, a menos que haya, una sequía extrema que ha ocurrido y el nivel de agua ha bajado o puede bajar a un nivel tal que ya sea imposible turbinar el agua por esta toma, ¿no? Como ven aquí, esta toma en la parte superior del embalse. Y en la casa de máquinas, a la derecha, donde está una turbina, esta turbina es del tipo Kaplan, si más aparentemente se ve allí, del tipo Kaplan o Francis, que es poca altura y mucho caudal. Esta probablemente es una turbina o Francis o Kaplan. Esta altura no es muy grande, probablemente está alrededor de entre 20 y 30 metros, y debería ser entonces una turbina. Fíjense que la casa de máquinas, que la pueden ver aquí, casa de máquinas, está la turbina, en la parte superior está el generador, y en la parte superior del generador solo se va a ver lo que conforma la excitatriz, y hay una suerte de grúas, de puentes grúas, que se utilizan para hacer el mantenimiento de la turbina, del generador y de cualquier elemento que está allí. Ahora más adelante vamos a ver alguna foto donde se ven las casas de máquinas que a veces se utiliza para generar algún efecto artístico en esa parte de la infraestructura, ¿no? Que es la casa de máquinas. Y por supuesto una construcción bastante completa, donde hay diferentes niveles y con puertas a la salida del agua, ¿no? Y la represa, como la ven allí, también tiene algunos niveles, algunas galerías, que para sacar también algún drenaje que pueda haber, algunas filtraciones para minimizar el efecto que causa el agua almacenada durante tanto tiempo, ¿no? Ok. Ahí hay tomas donde se requieren algunas compuertas para cerrar, como es este caso. Vamos a verla acá. Como es este caso, hay unas compuertas que cierran la toma de agua aquí en la parte superior, precisamente para hacer mantenimiento a la turbina, para no descargar el agua,
se cierra la compuerta. Aquí esta compuerta que ven aquí en la parte superior donde está la toma, hay una compuerta allí para poder cerrar el paso del agua y permitir hacer los mantenimientos necesarios, ¿no? La casa de máquinas, porque ya vimos, ¿verdad? La presa, los elementos más importantes de una central, ya vimos la presa, vimos los vertederos, vimos las compuertas. Ahora vamos a ver la casa de máquinas. La casa de máquinas está conformada por la turbina propiamente dicha, que es la turbina hidráulica, que es la que va a producir el trabajo por el movimiento del agua, la potencialidad del agua. La turbina está acoplada al generador. El generador, dependiendo del tipo de central, sobre todo la que vimos anteriormente, la turbina está en la parte inferior y el generador está en la parte superior, conectado en un mismo eje. Puede ser de forma vertical, como la que vimos en la foto, y también hay centrales que están ubicadas horizontalmente y tienen un eje horizontal. Diferente tipo de casos. Esta es la que vimos nosotros acá, ¿ves? La casa de máquinas es lo que ven aquí ustedes a la derecha, donde está la turbina. Donde está la turbina acá. La casa de máquinas, donde ven aquí la turbina, esta es la turbina, y este es el generador. Y esta es la sala de la casa de máquinas, donde están los puentes grúa que ven acá, que se utilizan para desmontar todo este equipo que tiene un gran tamaño y gran peso para poder hacer mantenimiento no solo al generador, que requiere mantenimiento preventivo, sino también a la turbina, que también requiere el paso de personal para hacer mantenimiento. Y esta edificación tiene salas donde están los equipos auxiliares, bomba, sistema hidráulico para los cojinetes, para mantener lubricado el sistema de lubricación, todo este sistema. Esto, la turbina, tanto la turbina como el generador, están ubicados encima de unos cojinetes de empuje que están alimentados y lubricados con aceite y sistema de presión, con aceite a presión para mantener la turbina elevada y no producir el roce entre los diferentes materiales, de gran peso y gran tamaño que tiene esto acá. Entonces, el sistema hidráulico son uno de los sistemas más importantes en una central para la lubricación de los cojinetes, de la turbina y del generador. Pero fíjense que la construcción es bastante sencilla, pero la magnitud es considerable y por supuesto requiere un gran equipamiento para el mantenimiento. La salida del generador y se transporta aquí la energía a través de la distribución hacia las redes de transmisión. La salida del agua va a desembocar en la que llaman la tubería de succión. Recuerden ustedes haberlo visto en turbomáquinas y en mecánica de fluido. Aquí tiene el nivel del agua, aguas abajo de la central, y esa es la diferencia, el nivel de agua. Esta tubería de succión va a permitir, de alguna manera, ayuda a succionar el agua que se turbina acá para generar una mayor eficiencia de la turbina. Como les decía, también hay centrales donde el eje es horizontal, como este caso, que ven que es de tipo bulbo,
de gran caudal y muy poca altura, fíjese, poca altura, tiene poca altura y que va a ser, está ubicada de forma horizontal. ¿Eh? El generador está acoplado a la turbina en la parte izquierda. Estas son turbinas de poco tamaño y son lo que llaman de tipo bulbo, de tipo bulbo. ¿Ese bulbo sería el generador o está ahí adentro, algo así? Sí, le dicen de tipo bulbo porque la forma de esta turbina y generador, el generador está en la parte izquierda, la turbina está en la parte derecha, tiene forma de bulbo y por eso se le llama así de tipo bulbo, ¿no? Fíjese que tiene que tener una configuración aerodinámica para minimizar las pérdidas al pasar el agua de izquierda a derecha, ¿no? Desde la cota superior a la cota inferior. Así es. Ajá. Eh, no sé si ustedes se acuerdan en Turbo Máquinas lo que son las turbinas de acción y las turbinas de reacción, que también es un concepto que se utiliza en el caso de las turbinas de vapor, turbinas a vapor, turbinas de acción y turbinas de reacción. Las turbinas de acción son las que aprovechan la velocidad y la fuerza cinética del fluido, en este caso el agua, y que mueven los álabes de la turbina. Por efecto de la velocidad y la fuerza del chorro de agua que choca contra los álabes de la turbina, ¿no? Y las de reacción son las que utilizan el efecto aerodinámico del álabe, donde va a producir una fuerza en el sentido eh, cóncavo del álabe, o sea, como el ala de un pájaro, ¿no? O las alas de un avión. Las alas de un avión, usted sabe que el aire pega en la parte cóncava del álabe o del avión, del ala del avión, y va a producir una fuerza hacia arriba, producto del vacío que se genera entre el aire y la parte convexa o cóncava del ala de avión. Eso es lo que se llama el efecto de Kuta-Yukovsky. No sé si ustedes lo vieron en termodinámica o en turbomáquina, ¿no? Si quieres, búsquelo, que es el principio de la sustentación del avión, ¿no? Entonces, esas turbinas que utilizan ese perfil aerodinámico, que son las turbinas Francis y las turbinas Kaplan, que utilizan el efecto aerodinámico del álabe para producir esa fuerza que va a hacer, en este caso, no sustentar como el avión, sino va a producir una fuerza que va a producir la rotación de la turbina. Estas son lo que llaman turbinas de reacción. Entonces, lo refiero a turbinas de acción y turbinas de reacción. Ya vamos a ver cuáles son la turbina, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos tipos de acción aprovechan únicamente la velocidad del flujo, como yo lo dije, y la otra aprovecha la presión que le resta en la corriente al momento del contacto, que es el efecto de Kuta-Yuko, que es el efecto del avión, el efecto de la sustentación. Las turbinas Pelton, las turbinas Pelton son turbinas de acción, porque es el agua que choca contra los cangilones o los álabes de una turbina Pelton, ya vamos a ver cómo son, y van a producir el movimiento. O sea, no es por el efecto aerodinámico del álabe, ¿no? El efecto aerodinámico de un álabe, de una turbina Pelton, sirve más que todo para disminuir las pérdidas dinámicas del agua. Cuando choca
con el ala. Ya la vamos a ver acá. Esta es una turbina Pelton. Fíjese con la forma de los álabes. La forma de los álabes. La de una turbina Pelton, el agua es dirigida hacia los álabes o cangilones de la turbina y van a producir el movimiento, pero producto del choque y la fuerza y la velocidad del agua que viene desde la tubería, desde el embalse. Estas turbinas, ya lo dijimos, se utilizan para grandes alturas y fíjese, poco caudal, porque prácticamente es una tobera que produce un chorro a alta velocidad y con gran fuerza para mover la turbina o las paletas de la turbina. Y por supuesto, ya lo dijimos anteriormente, estas turbinas se utilizan para grandes saltos de agua y caudales relativamente menores, hasta 10 metros por segundo. O sea, 10 metros por segundo comparado por ejemplo, 5.000 metros por segundo que puede manejar una turbina Francis como la de Guri. Entonces, estamos hablando de una gran diferencia. O sea, poco caudal. Aquí ven una central tipo Pelton, ¿ves? Que puede tener varias toberas o varios chorros. En este caso tiene 2 chorros, ¿no?, que mueven con la velocidad o la fuerza que lleva el agua, va a mover la turbina al chocar contra las paletas. Aquí ven otro tipo, esta es una foto, tiene 6 toberas, 6 toberas que chocan contra la paleta de forma tangencial y van a mover la turbina. En este caso son de alta altura y toca. Aquí ven, por ejemplo, una foto de una turbina Pelton. ¿Sí? Ven los cucharones, el agua choca en el centro del cangilón y se desplaza hacia los extremos y por supuesto tiene que tener una condición aerodinámica para minimizar las pérdidas, pero no es para producir el efecto de reacción como las turbinas aquí ven un cangilón, ¿ves? El agua choca en el centro, y se desplaza hacia la izquierda. Y ese agujero o esa forma que tiene en la parte superior es precisamente para que a medida que vaya rotando el álave, va permitiendo que el chorro choque con el otro cangilón y así sucesivamente, ¿no? Para minimizar las pérdidas. Esas son las turbinas Pelton. Son muy sencillas, son de fácil fabricación, ¿no? Son de acero fundido en algunos casos son acoplados con pernos, ¿no? Los cangilones. Las turbinas Francis son el mismo concepto de una bomba, ¿no? De una bomba centrífuga, y son turbinas de reacción. Y por supuesto van colocadas de forma tal que pueden ser ubicadas de forma vertical, en eje vertical sobre todo, ¿no? El agua pasa a través de un caracol y unas álabes de distribución que van proyectando el chorro de agua de forma tal que se aprovecha el efecto aerodinámico de los álabes. Fíjense cómo son los álabes, ¿no? Los álabes tienen el mismo perfil de un álave de una ala de avión, ¿eh? Y que va a generar el efecto de rotación producto de la dirección precisa que tiene que tener el chorro de agua sobre el álave, lo que llaman la curva de velocidad de un álave en una turbomáquina, ¿no? No vamos a entrar en detalle sobre eso, solo quiero que sepan que las turbinas Francis son turbinas de reacción y son para mediana cantidad de agua y mediana condición de altura, ¿no? El distribuidor justamente
permite dirigir el agua para que dé el efecto que se requiere, aprovechando el perfil aerodinámico del ala de la turbina. Entonces, estas alaves directrices, dependiendo de la potencia, de la velocidad de la turbina, va a direccionar automáticamente el chorro de agua de una forma eficiente hacia la turbina. Aquí vemos un rodete, por ejemplo, fíjese la magnitud del rodete de una central hidroeléctrica, ¿no? El tamaño de la persona, del trabajador que está allí, pueden ver cómo están ubicados los álabes. Y esa es la ubicación de los álabes, ¿no? Entre los álabes para aprovechar el perfil aerodinámico. Los rodetes son de diferente dimensión y tamaño, dependiendo de la magnitud del caudal y la altura H a que está ubicada la turbina, ¿no? El rodete, dependiendo de los diferentes tipos de rodetes, se colocan acá. Ok. Bueno, ya concluimos por esta parte acá, la primera parte de esta sesión. Continuamos. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre lo que vimos, por favor, pásenlo por el grupo para que todos asimilen y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Chévere, profe. Hasta el martes. Profe, gracias. Ok. ¿Cómo va? Buen día.